Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? La clase pasada vimos gráficos de proporciones directas. Hoy día vamos a ver gráficos de proporciones inversas. Vamos a recordar de qué se trataban estas proporciones inversas para que podamos identificar en un ejercicio. ¿Qué son las proporciones inversas? Son dos variables que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar una variable, la otra disminuye. Aquí tengo un ejemplo donde vemos un ejercicio que dice lo siguiente. Daniel está planificando el trabajo de su fábrica. Para calcular el tiempo que demoran diferentes cantidades de máquinas iguales en realizar un mismo trabajo, desarrolló la siguiente tabla. Y observen la tabla. ¿Qué pasa con la cantidad de máquinas? Al aumentar la cantidad de máquinas, ¿qué pasó con el tiempo? Disminuyó el tiempo, ¿cierto? Entonces podemos decir que aumenta una variable y disminuye la otra. Cuando aumenta y disminuye la otra, estamos hablando entonces de una proporción inversa. Ahora, siempre tiene que ir en un mismo factor. ¿Qué tengo que reconocer también dentro de una proporción, ya sea directa o inversa? Tengo que reconocer cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso es la cantidad de máquinas, mi variable independiente, y el tiempo va a ser la variable dependiente porque depende, el tiempo depende de la cantidad de máquinas. Mientras más máquinas hayan, menor va a ser el tiempo. Mientras menos máquinas hayan, mayor va a ser el tiempo. Luego que identificamos esta proporción inversa con sus variables, lo que hacemos ahora es calcular la constante de proporcionalidad. ¿Cómo se calcula la constante de proporcionalidad? De esta forma, multiplicando x por y. Ojo que no es igual a la constante de proporciones directas. Esta es para proporciones inversas. Multiplico entonces la letra X por la letra Y y veamos si efectivamente nos da lo mismo. Perfecto, nos da lo mismo, en todo nos da 1200. Por lo tanto, quiere decir que la constante de proporcionalidad inversa es 1200. Cuando ya identificamos la constante de proporcionalidad, ahora viene la gráfica de estos datos. ¿Y cómo lo grafico? Primero teniendo en cuenta cuál es X, cuál es Y. X va en el eje horizontal y va en el eje vertical. Y aquí aparece entonces el 10 que no se refleja, luego después está el 20, luego el 40 y después el 80. Y el tiempo, los días van en mi eje vertical. ¿Y qué es lo que sucede si ustedes ven este gráfico? Se transforma en una línea curva y es una línea curva que no pasa por el 0,0 y esa es la diferencia que tiene entre una proporción inversa y una proporción directa. La proporción inversa siempre se va a generar este tipo de curva y en la proporción directa pasa el eje por el punto 0,0. El gráfico dice ahí es una proporción inversa y es una curva que no pasa por el origen. Veamos algunos ejercicios. Tengo dos tablas. Vamos a primero a calcular si en estas dos tablas hay proporción inversa. Luego de eso vamos a ver con cuál podemos graficar si es que se genera la proporción inversa. Ahí está nuestra constante de proporcionalidad. Recuerden que multiplicamos X por Y. Y viendo el resultado que nos dé, si nos da igual, estamos hablando de una proporción inversa. Perfecto, nos dio el mismo resultado. Por lo tanto, esta tabla corresponde a una proporción inversa. Veamos la siguiente. No nos da el mismo resultado. Por lo tanto, no es una proporción inversa y por lo tanto tampoco la puedo graficar.
Vamos a continuar entonces con esta tabla porque esta sí tiene proporción inversa y la podemos graficar. Pongo nuevamente mi tablita, recuerden cuál es la X y cuál es la Y. En este caso T corresponde a la X y U corresponde a la Y. Y aquí aparecen los datos de X que se grafican en el eje horizontal y Y se grafica en el eje vertical. El 2 con el 18, el 3 con el 12, el 4 con el 9 y el 5 con el 7,2. ¿Y qué se generó nuevamente? Al unir los puntitos se generó una curva, que es la curva que ocurre siempre cuando trabajamos con una proporción inversa. Espero que lo hayas entendido, que comprendas muy bien qué es lo que es la proporción inversa. Si te quedan dudas, vuelve a revisar este video y si aún sigues con dudas, escríbeme a mi correo pvaldebenito@colegiolospensamientos.com. Que te encuentres muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.